y a todas. Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy y pues con respecto a la puntualidad y a que nuestras agendas seguramente están muy llenas porque están ustedes en todo el proceso de capacitación de sus colegios y todo. ¿Qué les parece si empezamos con esta plática el día de hoy? Estamos aquí por medio del GoToMeeting y también estamos en vivo por las redes sociales, por Facebook, que también mucha gente nos está escuchando por ahí. Esto de mucha gente, pues a mí me gusta muchísimo porque creo que uniendo lazos entre todos y preparándonos mucho para el ciclo escolar que empieza, podremos ir avanzando en tantos y tantos retos que tiene la educación en el mundo contemporáneo. Les doy la bienvenida. Tenemos el día de hoy personas de muchos instituciones diferentes. Nos están escuchando instituciones muy grandes, instituciones más pequeñas, instituciones mixtas o de solo niñas, de solo niños, de secundarias, de primaria. Pero también nos están escuchando a través pues, de diferentes partes de la República Mexicana. Y ahorita que los veía, decía y pensaba, espero que las estadísticas, la información que veamos el día de hoy, pueda serle útil a todos, independientemente del lugar en el que vivan. Pensaba si en Los Cabos, en el norte, tendrán y visualizarán las mismas problemáticas que vemos en Monterrey, o que ven en Cancún en el sur, o que ven en el Estado de México, o en Querétaro, o en Pachuca, o en cualquier otro lado. Y el día de hoy, la verdad es que yo enfocaré mucho mi plática, esta plática que se llama Cambios en las habilidades de aprendizaje antes y después. Había puesto antes y después del COVID, pero lo cambié. Lo cambié porque el después del COVID todavía no existe. Entonces puse antes y después. Antes y después de la pandemia, o antes y después de lo que vivíamos en lo cotidiano. El día de hoy, la idea es pues, ir construyendo esta plática con ustedes. No me dejen sola, podemos construir entre todos. Y si tienen algún comentario, alguna aportación interesante, algo que quieran ver, aunque no sea tan interesante, porque dije la palabra interesante, por favor, siéntanse cómodos en compartir con todos nosotros. Será un gusto a través del chat. Y nos acompaña por aquí todo el equipo de Lexium y Adela García nos estará dando la información. Adela, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, claro que sí, aquí estoy a tus órdenes. Bueno, pues entonces empezamos. Y el día de hoy, que hablamos de los cambios en las habilidades de aprendizaje antes y después, quizás ustedes cuando se inscribieron a esta plática pensaban, bueno, pues nos va a decir que a lo mejor los niños tienen más vocabulario o menos vocabulario, o más asertividad y menos asertividad. Sí, en efecto, una parte de esta presentación es precisamente sobre eso. Pero también, el día de hoy, quisiera ir hilando una historia con ustedes. Una historia que valdría la pena ser contada. Una historia de datos, de números, de cosas contundentes que nos han cambiado la vida y que nos permiten algún día reinventar esta historia e incluso contarla apoyada en estos datos que hoy vamos a vivir. Para poder hablar de los cambios en las habilidades de aprendizaje que han surgido, tenemos que darle un contexto, tenemos que ver estos datos que hoy, el día de hoy, hemos preparado para ustedes. Vamos a ver algunos antecedentes. Espero que aquí en la audiencia haya tantas personas que como yo les gustan los datos, porque los datos para nosotros como maestros y a nosotros en la educación nos quitan la subjetividad, nos quitan el yo siento, yo creo, yo me imagino, a mí me gustaría. Y los datos nos dan la objetividad que debe de tener un docente, que debe tener un director y un coordinador para tomar las mejores decisiones. Nos dan el estoy seguro, de acuerdo a esto están pasando estas cosas.
de acuerdo a lo que yo investigué y lo que nos dicen los datos contundentes, podemos irnos hacia tal dirección y encaminar nuestros esfuerzos hasta tal lado. El mundo de la educación estamos muchas mujeres. Las mujeres no somos muy amantes, o no muchas mujeres son amantes de los números. Y el día de hoy yo los invito, no importa si ustedes son docentes de primero de primaria y están dando la clase de lectura, no importa si están en secundaria o en preparatoria, a que se asomen a los datos, porque con los datos caminamos con pasos más firmes. Dentro de estos datos, yo quisiera platicarles la otra cosa que los invitaría yo para entender los cambios en algo. Uno son los datos y otro es la perspectiva. A veces en nuestro mundo educativo perdemos perspectiva y nos centramos en nuestro micromundo, en mi aula, en mi grupo, en mi nivel escolar y a veces en mi escuela y a veces, si me va bien, en el conjunto de escuelas a las que pertenezco o en el conjunto de colegios que están en mi ciudad. Pero en el mundo de educación todo es por sistema. Lo que pega aquí, le pega al otro lado. Por eso es tan importante que tengamos una perspectiva global. Y por eso para mí en estos webinars, dar y hablar de esta perspectiva global me gusta mucho, para que todos recordemos que somos parte de un micromundo. Si hacemos la analogía con el mar, somos una pequeña gota, pero esa pequeña gota es parte importante de eso que se llama mar. En los antecedentes del 2020, vamos a remontarnos al año pasado. En el mundo había 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza. 1.200 millones de estudiantes dejaron casi de un día para otro de tener clases presenciales en las escuelas. Esto es un dato pues abrumador. Jamás en la historia de la humanidad hubiéramos podido pensar en un dato como este que ahora que lo dije en 2 segundos y es abrumador. En el 2020, de estos 1.200 millones de estudiantes, 160 millones son estudiantes de América Latina y del Caribe. Y de esos 160 millones, algunos de ellos, prácticamente 54 millones, son personas entre los 0 y 29 años que de alguna u otra forma estaban considerados en las aulas de México. No es poca cosa hablar de México. De 160 millones, 54 estaban considerados en México en esa edad y prácticamente 33 estaban escolarizados. Ojalá que hasta aquí estas cifras les parezcan un poco pues interesantes y abrumadoras. A partir de que se dejó en las aulas 1.200.000 personas, 1.200.000, dije, qué barbaridad. Perdón, déjame, me los llevo acá. 1.200 millones de personas. A partir de que se dejó eso en el aula, nos empezamos a juntar y dijimos, bueno, vamos a tener campos de acción, ¿qué hacemos? Ya se fueron a casa. Bueno, ¿qué les parece si hacemos aprendizaje a distancia? ¿Qué les parece si hay un apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas? ¿Y qué les parece si tenemos atención a la salud y al bienestar integral de los y las estudiantes? Esos fueron los 3 campos de acción. Y quizás ustedes pensarán, ¿por qué me platicas una historia que ya viví? ¿Por qué me platicas una historia que no necesita ser contada? Porque la estoy viviendo desde hace 1 año y medio. Porque estamos pensando que cuando las cosas se asimilan, se ven como más claras, se ven como por vistas, como si fueran una realidad, y la realidad es que a partir del 2020 hubo un aprendizaje a distancia, un apoyo a que todos los docentes y el personal de las comunidades educativas se movilizara, se fuera a casa y trabajara, y la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes.
Bueno, pues ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿O cuáles están siendo las consecuencias de esa historia? Lo puse en negritas porque me parecen tremendamente importantes estas consecuencias. Todos y cada uno de nosotros las hemos vivido. Hubo una transformación de los contextos de implementación del currículo, de lo presencial a la distancia. Otra consecuencia fue la identificación y trabajo en aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto. Y aquí inicio con esta plática que nos habla de las diferencias antes y después del COVID. Cuando nos fuimos a casa, tuvimos que identificar y decir, de plano, no te puedo enseñar todo, porque no hay tiempo que alcance, porque no hay procesos que alcancen, porque ya no tienes los materiales, por muchas y variadas razones. Y entonces, ¿qué hicimos? Identificamos el trabajo, ¿qué vamos a enseñar? ¿Cuáles son esos contenidos pertinentes que vamos a enseñar? Y como todo en la vida, toda causa tiene una consecuencia, al haber identificado el trabajo y las competencias que se iban a trabajar, también movimos las habilidades cognitivas de hábitos procedimentales, emocionales, que se iban a empoderar, a desarrollar y a perder. Espero estar yo siendo clara en cómo se está hilando esta historia. Se le llama devenir histórico. Todo tiene consecuencias. Entonces, a la hora que transformamos, que nos fuimos, pasaron estas cosas. Adela, ¿no tenemos algún comentario hasta allí? No, Laura. Ok, muy bien. Si alguien quiere comentar algo, siéntase cómodo, adelante. A partir de aquí, yo quisiera invitarlos a ver algunos datos. No son datos que hayamos inventado nosotros, que Lexium tiene muchos, pero en estos momentos le pedimos ayuda al INEGI. Y a todos aquellos que les gusta investigar más, el INEGI está haciendo cosas maravillosas con los datos para la educación en tiempos post-pandemia. Este informe llegó la semana pasada, es la encuesta para la medición del impacto COVID en la educación. Es genial, es muy bonito, se los pongo por aquí, está en internet, pero yo saqué algunas pantallas que creo que nos pueden servir mucho a todos. A partir de aquí vamos a ver algunos datos que nos van a permitir hilar esta historia. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Fíjense qué interesante lo que les voy a mostrar. El INEGI toma en cuenta a la población de 3 a 29 años de edad, que son los que están en condición de inscribirse normalmente en una aula formal. Claro que si tienes 40, si tienes 50, si tienes 60, también te puedes inscribir, pero el INEGI toma esas medidas, ¿sí? Si nosotros leemos esta tabla, vamos a empezar a relativizar nuestra realidad. En el 19-20, que era un año normal, vaya, que nos había llegado una pandemia, había una población inscrita de 33 millones de personas. Es decir, de 54 millones de personas entre los 0 y los 29 años, 33 millones estaban escolarizadas. Y les platico esto porque está habiendo un montón de mitos en las instituciones en los que nos dicen es que los niños están saliendo, es que hay mucha desinscripción, es que los niños no se están inscribiendo. Ese no es el mito. Y ustedes deben de pensar, pero ¿cómo me dices que es un mito si yo lo veo? Antes tenía 20 alumnos y ahora tengo 15. El mito está en que pienso que los niños están saliendo. Sí se están saliendo probablemente de tu institución, pero es muy probable, o lo que las cifras nos dicen, que se están yendo a otra institución. Y ahorita vamos a ver algunas de las razones por las cuales está sucediendo eso. Entonces, dentro de esto, 33 millones de personas se inscribieron, estaban inscritas entre el 19 y el 20. El 20 y el 21, que fue el año en que empezó la pandemia, había inscritas 32 millones, casi 33 millones de personas. Es decir, había 600,000 personas menos inscritas.
que son un montón, cada una de ellas cuenta, pero es importante conocer estos datos, ¿sí? No se inscribieron en la población en el 2019 20 millones de personas que pudieron estar inscritas en las aulas, no se inscribieron, quedaron 33. Y en el año siguiente 21 millones. Y entonces podemos poner y decir, se fueron de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Ahorita vamos a ver dónde están esos 20 millones de personas. Los datos nos dan esta perspectiva. En el 2021, es decir, exactamente el año pasado, de los 54 millones de personas que se podían escolarizar, había 32.9 millones de personas escolarizadas, ¿sí? O sea, el 60%. Y de los que no se inscribieron comparados contra otros años, 2.3 fue por COVID y 3 millones fue porque no tenían dinero. Lo que quiero decir con esto y quiero avanzar en esto es que el problema no estaba y no se presentó necesariamente en el COVID. El problema de la educación en México y la falta de inscripción de personas que podrían estar inscritas se presenta muchos años antes. Ya antes de la pandemia teníamos 20 millones de personas que no estaban inscritas en nuestras aulas. El problema es, como todos los que estamos aquí que creemos en el poder del aprendizaje, mucho del problema se centra en que nuestros alumnos de México, una vez que abandonan el aula de secundaria, desertan y no quieren ser aprendices perpetuos. ¿Y cómo sé? Sé porque ahorita les voy a enseñar las estadísticas del INEGI, de dónde se van los alumnos que se van. ¿Se van en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria? ¿En dónde se van? Miren qué interesante información nos da el INEGI. Me encantan estos datos. Ojalá que pueda yo transmitir la emoción de que los datos te hablen, porque nos dan mucho más perspectiva, porque nos permiten salirnos de nuestro mundo, de nuestra aula y entender a México. Porque como gotas de ese mar, nosotros con nuestros movimientos afectamos o ayudamos a México. Esta es la distribución de la población del ciclo escolar pasado. Miren qué interesantísima está esta gráfica. Tenemos a los niños de 3 años. Lo azulito son los niños inscritos. Había casi 1.852.000 y 13% no se inscribió por otra razón, o por COVID o por algo. Cuando ya casi estábamos logrando la cobertura en México, dijimos los niños de 3 años ya no entran a las aulas. Los niños de 4 o 5 años es una gran noticia. Si me siguen por allí, resulta que el 85% de los niños de 4 y 5 años están escolarizados en México. De 6 y 12 años, bravo, de verdad es un aplauso para todo México. El ciclo escolar anterior, 15 millones de niños se inscribieron en la primaria y 23,000 no lo hicieron por COVID o por alguna otra razón. De 13 a 15 años también vamos bien. Es la secundaria y está inscrito casi el 90% de la población. Pero fíjense lo que pasa para para preparatoria. Del 89% pasó al 63%. ¿Y qué pasa en universidad? El 31%. ¿Y qué pasa en maestrías, en doctorados? Solo el 8% de la población que tiene entre 25 y 29 años está inscrito en algún posgrado o en alguna maestría. Y aquí empezamos a ver la historia de nuestra educación, cómo potencializamos la primaria, la secundaria, la preparatoria menos, y de la preparatoria en adelante empieza a ser un problema. Y tenemos que empezar a cuestionarnos qué habilidades estamos gestionando en nuestros alumnos para que se conviertan en aprendices perpetuos, para que a pesar de cualquier cosa quieran seguir aprendiendo. En esta historia que yo les quiero contar, que es una historia de datos, tenemos
por qué la población se inscribió o no se inscribió. Espero que a ustedes les sea útil en sus consejos técnicos, cuando vean que en las aulas tengan más alumnos, cuando vengan que sí tengan. ¿Por qué no se inscribieron? Del total de esta población, fíjense qué interesantísimo, o sea, un total de 21 millones de personas, no quiso, no le gustó estudiar el 16% de ellos. Y si ustedes se van más adelante en el segundo renglón, van a ver que el fuerte, que es el 44%, está en los 19 a 24 años. La razón más importante, más que lo económico, más que la familia, más que el COVID, más que cualquier cosa, la razón por la cual están desertando nuestros alumnos de las escuelas es porque no quieren o no les gusta estudiar. Y lo están haciendo de preparatoria en adelante. El otro porcentaje, que es el del 16%, es que tenía que trabajar o entró a trabajar. Y ese se centra entre el 44 y el 31%, que es el 70% de chicos de 19 años en adelante. Esto es importante porque tenemos que darnos cuenta, si es doloroso o no es doloroso, que si nuestros chicos están abandonando nuestras aulas, nuestros chicos de primaria o de secundaria, no necesariamente es por falta de recursos o por COVID, es porque no está instalado en la familia el proceso de querer estudiar más o de tener una educación de calidad como le estaban dando en tu aula. Miren qué interesante esta cifra para ya ponerle más fácil todo. Del lado izquierdo tenemos la educación privada y pública en México. El 90% de nuestros alumnos está inscrito en educación pública. Y entonces a lo mejor ustedes piensan, Laura nos está platicando una historia que no nos pertenece. Pues vamos a ver aquí los datos, a ver qué nos dice. El 90% está en educación pública y el 10%, es decir, solo 3.4 millones de alumnos pertenecen a la educación privada. La audiencia que estoy hablando en estos momentos es de ese gran afortunado 10% de alumnos que pertenecen a las escuelas privadas. Y aquí hay un dato donde dice escuelas privadas, en donde está el relojito en azul de esta escuela privada. Fíjense qué interesante. 243 niños abandonaron el aula por motivos económicos. No lo digo yo, lo dice el INEGI. O sea, de ese 10%, de esos 3 millones, 7%, que son 200,000 niños, dijeron ya no puedo estudiar por motivos económicos. Los otros 3 millones se quedaron en el aula. En cambio, en la educación pública, 1.5 millones de personas abandonaron el aula por motivos de COVID o motivos económicos. Es decir, de 30 millones de personas, se fueron 1.5 millones. Esta parte es importante y espero que les ayude a dimensionalizar. Últimamente he estado en muchas conferencias y muchas pláticas con la educación privada, con la educación pública. He tenido oportunidad de ver las universidades, de tener pláticas con muchos directivos de universidades y les ves una cara de angustia tremenda, porque allí sí se les están yendo los estudiantes, en la prepa y en la universidad, y se están yendo quizás para no volver, y eso es lo que más les preocupa. Muchos de estos 243,000 personas se están yendo de prepa y de universidad. Adela, ¿tienes algún comentario hasta aquí? No, Laura. Okay. Esta gráfica también a mí me parece muy, muy interesante. El uso de las TICs en el año escolar. Recuerden que todos son datos del INEGI, de encuestas suficientemente cualificadas para
para darnos información bien veraz y oportuna. Miren qué interesante, cómo se educan nuestros alumnos. Y ustedes pensarán, sí, mis niños son de ese 10% que está en la privada y a lo mejor se educa diferente. Bueno, pero estamos hablando de que cómo se educan unos nos afecta a otros y quizás parte de este mundo lo vivas tú. El azul claro es el celular. El 70% de los niños de primaria está recibiendo las clases a través de celular inteligente. El 17% de los niños de secundaria lo está recibiendo a través de una computadora portátil. Muy poquitos en tableta. La tableta es un mito. Y decimos, es que hay que usar tabletas. O sea, un iPad es impensable para la mayoría de la gente y una tableta no la están usando. Y si se fijan, es muy interesante la televisión digital, pues prácticamente es inexistente en media superior, muy poco existente en secundaria y solo el 6% es en primaria. Estos son datos de este año, de hace 2 semanas. Bueno, pues hace un mes. Estos son la distribución de la población, cuántas horas dedica clase. A nivel nacional estamos hablando que el 48% le dedica entre 3 a 5 horas y solo el 16% entre 6 y 7 horas. Valdría la pena con estos datos que ustedes vayan viendo dentro de sus aulas dónde se encuentran aquí, dónde se encuentran acá. De estos 243,000, ¿cuántos les afectó a ustedes? ¿Dónde se encuentran aquí? ¿Dónde se encuentran acá? Y en esta es muy interesante. ¿Cuántas horas está la distribución de la población de actividades escolares por día? O sea, esta es cuántas horas le dedico a actividades escolares y esto es por día. En el día, a nivel general, esto es lo que le dedica. En secundaria, el 48% le dedica entre 3 y 5 horas. Esta es una tabla bien interesante. ¿Contaste con apoyo cuando te fuiste a casa? No con apoyo del docente, con apoyo en general de alguien. En preescolar es una magnífica noticia. El 98%, casi 99% de los niños de preescolar se fueron a casa y alguien los apoyó. En primaria el 93%. Y en secundaria es importante que ustedes sepan que solo el 50% de los jóvenes de secundaria alguien los apoyó en casa. El otro 48% tuvo que sobrevivir con lo que buenamente le daban en la escuela. Entonces, si de ese 50% nadie lo apoyó en casa y aparte no era un buen estudiante, pues se salió. Esta es una tabla bien interesante de decir quién me está apoyando, que sería muy bueno que ustedes lo analizaran en casa. Hoy por hoy nuestras oficinas generales aquí en Lexium están en Monterrey, en Nuevo León, y hoy por hoy, ayer el gobernador habló y dijo que vamos a seguir el semáforo rojo, que esto va a tardar unos 40 días y que a él en lo personal le parece muy difícil que se llegue a un acuerdo para llegar a las aulas. Entonces, aún ahorita todavía estamos en el veremos. Entonces, esta información sigue siendo pertinente, veraz y oportuna. ¿Quién le ayuda en casa? Pues las mamás. ¿Sí? ¿Qué mamás? No sabemos si esas mamás estaban preparadas o no preparadas. No sabemos si ese 60% de las mamás que ayudan a los chicos de secundaria sabían el contenido de secundaria. El 17% restante es familiar mujer. Ese 17% familiar mujer seguramente sea la abuelita, que a lo mejor hace mucho que dejó de hacer divisiones o álgebra o cualquier otra cosa que estén viendo. Y finalmente, esta es una tabla que nos ayuda muchísimo a decir, les preguntaron a todos estos papás y a todas estas personas cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar a distancia. Dentro de las desventajas, casi el 60% nos dice que no consideran que se aprende.
o se aprende menos que de manera presencial. No es poca cosa. El 60% de los encuestados dicen es que yo no aprendo igual. El 30% nos dice es que no hay seguimiento en los aprendizajes, hay que parar las antenas. Si nuestra población nos está diciendo, me encargas una tarea y luego no le das seguimiento, pues yo no estoy contento. El 20% nos dice falta de capacidad técnica o habilidad pedagógica del padre, del tutor, para que nos den conocimientos. O sea, el docente o el papá, el 20% nos dicen, no me da los conocimientos que debo. Y el 18%, casi el 20%, nos dice, sentimos un exceso de carga académica y actividades escolares. Y solamente este 16%, que a mí me parece bien interesante este dato, falta de convivencia con amigos y compañeros. Yo me hubiera imaginado que hubiera sido tremendamente alto y decir, la gran desventaja es que extraño a mis amigos. 1 año y medio después de la pandemia, solamente 2, por redondearlo, de cada 100, 20 de cada 100 niños dicen, extraño a mis amigos si no hay convivencia, y esa es una desventaja. Una gran ventaja es que no se pone en riesgo la salud, y solo el 8% dice, una ventaja es que mejoró mis habilidades de autoaprendizaje o autoestima. Valdría la pena hacer este tipo de encuestas en sus áreas, en sus escuelas, y verla, pues tocar un poquito estos sentimientos de las personas. Hago un alto hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? No, Laura, si gustan nos puedan escribir algún mensaje y yo se lo transmito a Laura. Estoy poniendo por ahí en el chat qué pocos desprendieron estos datos. Sería muy interesante. Pues con todos estos datos se hicieron ajustes. Todo esto, esta historia que les conté, provocó que hubiera ajustes importantes en el año. ¿Qué ajustes hubo? Estos son datos, también les comparto por allí un documento muy interesante de la OCDE y del CENEPAL, que nos dan datos, del CEPAL, que nos da datos importantes. Y los datos que nos da el CEPAL, sobre todo, nos dicen, se priorizaron las competencias y los valores que se han revelado como prioritarios en la coyuntura. ¿Qué pasó en este año y medio? Pues se trabajó en las aulas, a distancia, para priorizar la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, las competencias socioemocionales, la salud, la resiliencia. Os voy a poner de nuevo. Esto fue lo que pasó a nivel mundial cuando nos fuimos de las aulas. Y lo pongo por escrito porque no sé si todos los que estamos aquí nos queda claro que a través del trabajo que fui haciendo como docente, como coordinador, como director, como parte del Lexium, como desde cualquier trinchera que tú estuvieras, el trabajo prioritario fue que los niños fueran solidarios y nosotros con ellos, que se cuidaran a ellos mismos, que priorizaran la salud, que tuvieran resiliencia. ¿Qué pasó en este tiempo? Aprendizajes prioritarios. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes prioritarios? Contenidos más relevantes que se priorizan sobre otros. Cada uno de ustedes seguramente tuvo oportunidad todo el año pasado y la están teniendo ahorita en agosto de sentarse y decir cuáles van a ser nuestros aprendizajes relevantes. No es posible que sigamos a distancia o en híbrido y que le demos importancia y me exijas que yo termine el programa de ciencias o que termine todo el programa de geografía o el de civismo. Y entonces, por eso, tengo que priorizar y decir cuáles son mis aprendizajes relevantes. Y en este tejido, tu director te está diciendo, teje a través de sus aprendizajes relevantes la solidaridad, la empatía, la resiliencia, el cuidado de la salud. Se priorizaron, que hay que cuestionarnos cuáles se priorizaron.
Aprendizajes prioritarios: se integraron los contenidos y objetivos de aprendizaje en núcleos temáticos que hicieran posible abordar diversas cosas. Esto es lo que nos dice la CEPAL, nos dice la OCDE, que a nivel mundial pasó. Se juntaron, seguramente ustedes, y dijeron, ok, vamos a poner un contenido temático, no sé, vamos a hablar de las guerras o de los volcanes o de lo que sea, y a través de ese vamos construyendo, porque es imposible hablar como hablábamos antes. Se utilizaron metodologías de proyectos o investigaciones que permitieran un abordaje integrado de los aprendizajes. Ahora tú vas a investigar, ahora tú, niño, vas a observar desde tu casa, ahora tú, joven, vas a cuestionar a tu entorno, porque ya no tenemos esta dinámica de vernos todos a las caras en el aula. Y se valoró durante este año y medio la autonomía docente. Esa fue una de las grandes ganadoras, la autonomía docente. ¿Qué quiero decir por esto? Por años en las aulas era: yo te digo lo que hagas, yo, Seb, te digo lo que hagas, yo, director, te digo lo que hagas, aquí está el currículum que marca un proceso y tú alíneate al proceso. A partir de hace un año y medio, la autonomía docente fue muy, muy, muy importante. Hubo 3 palabras clave que a mí me parece que son importantes que las lleven con ustedes este año también: adaptación, flexibilización y contextualización. Pónganlas por allí, que no se les olviden, porque estas palabras claves son las que es el nombre del juego en estos momentos. Me tengo que adaptar, tengo que ser flexible y tengo que contextualizar. Y la última es la más difícil: contextualizo. Hoy no puedo enseñarte ciencias porque se nos cayó el internet, porque los niños no han avanzado en otra cosa, porque la investigación no la entienden. Hoy voy a hablar de tal tema porque es el importante. Entonces, estas 3 palabras son muy, muy útiles. Adela, ¿alguien comentó algo? Sí, Laura, permíteme. Ale comenta que como docentes y padres de familia nos enfocamos en el bienestar de nuestros niños en general, también en que adquieran habilidades que les ayuden en la resolución de problemas y en la vida cotidiana, e intentamos involucrarlos en lo que pasa alrededor del mundo, tanto en la política, social, ecológicamente, etc. También comenta... Eso que comenta es precisamente, le diste un ejemplo de lo que es la contextualización. Oye, el problema de Haití, vamos a contextualizarlo y a través de él vamos a trabajar la solidaridad, la resiliencia y todo lo que te está pasando a ti en casa. Gracias por comentarlo. Sí, Adela. Yo he platicado con mis alumnos y noté que varios se sentían muy bien con las clases virtuales, porque justo podía comunicarme por texto de manera individual con sus maestros, entre otras cosas más sobre el cambio de dinámica de clases. No me asombra el 20 de 100. Sí, muchas gracias. Y es que ellos tienen esta palabra clave mejor que nosotros: la adaptación y la flexibilización. ¿Algo más? No, hasta ahí son los comentarios que tenemos. Muy bien. Bueno, además de estas 3 palabras claves, hay otras 2 que también están haciendo el nombre del juego en estos momentos: evaluación formativa y autoevaluación. Y bueno, sería motivo de otro tema absolutamente completo, pero parte importante de lo que nos pasó es que tuvimos que modificar la forma que evaluábamos. Adiós al examen escrito, adiós a la calificación con muchas tachas porque no estudiaste, adiós a todos esos semestrales, etcétera, y se vio la cosa de evaluación formativa. Evaluación formativa es una evaluación cualitativa por rúbricas y una autoevaluación. Y yo aquí comento: si vamos a formar a los alumnos en el arte de autoevaluarse, es importante también formarlos en el autoconocimiento y en la autorreflexión. Esas 2 cosas son la base para la autoevaluación. Si yo no me conozco y yo no reflexiono sobre mí mismo, entonces la autoevaluación no sirve. ¿Qué cambios hemos visto?
Y a partir de todo este tejido, que no quería dejar la oportunidad de platicárselos, de invitarlos a que busquen estos datos, si gustan, con todo gusto les mandamos estas dos documentos, el de la CEPAL, el de INEGI, que están saliendo a cada momento, porque vale la pena, y que ustedes invitarlos también a que tengan un organismo rector que les dé datos, porque ahorita están saliendo datos de todos lados y hay unos que yo los veo y digo puras mentiras y otros que son muy veraces. ¿Qué cambios hemos visto? En intelectuales, a nivel de nuestras estadísticas Lexium, de los chicos que se han evaluado a finales del 2020, a finales de este ciclo 2021, y que hemos tenido oportunidad de comparar con los otros años. Datos contundentes. ¿Qué habilidades intelectuales hemos visto a la alta? El seguimiento de instrucciones. Esa sombra que nos perseguía eternamente, con la pandemia se ha ido desarrollando. Esos procesos verbales en donde si yo no te escucho, yo no puedo, y yo no te comprendo, yo no puedo realizar todo lo que me estás diciendo. La planeación, que era también un problema importante, se ha ido desarrollando post pandemia. Y la verdad, no me quisiera detener en cada una porque son como muy obvias. Yo lo que les invito es decir, pues si este año va a entrar un chico con mayor planeación, que planeación es la habilidad para ver una situación e imaginarme cómo sería en el corto y en el largo plazo. ¿Cómo no va a haberse desarrollado la planeación si ahora el niño tiene que planear desde a qué horas va a prender la computadora, de si tiene internet, de cómo te va a mandar la información, de qué plataforma va a utilizar, de cuánto tiempo antes te la tiene que mandar? Ha sido maravilloso para estos niños de colegios privados que utilizan 5 y 6 horas de trabajo continuo en aprendizaje a distancia, con apoyo de sus papás y con apoyo de una computadora, es decir, hilando toda la historia que les conté, que hoy por hoy en estos momentos están más fortalecidos en su seguimiento de instrucciones y en su planeación. Yo espero haber sido capaz de explicar por qué tuve que explicar todos los datos anteriores. Porque este niño no desarrolló la planeación nada más por nuestro currículum, fue por todo este hilo de eventos que le permiten a él estar aquí trabajando con estas habilidades más altas. La discriminación visual, es decir, la habilidad para concentrarme en lo que estoy viendo y eliminar los estímulos que hay alrededor. El juicio de conceptos similares, la conceptualización y la aplicación. Y los pongo los 4 juntos porque juntos nos dan algo maravilloso que tu niño y tu joven hoy por hoy ha desarrollado, que se llama toma de decisiones. Es decir, la habilidad para discriminar, para establecer un juicio, para conceptualizarlo y aplicarlo. Ese niño que 1 año y medio después vuelve al aula, es un muchachito que sigue mejor instrucciones, que puede planear mejor y que puede tomar mejores decisiones. También clasifica mejor y también se desarrolló mucho el razonamiento lógico. Se tuvo que desarrollar para poder empatar con la mamá que te está explicando y que a lo mejor no te entiende o a lo mejor tú no le entiendes, con ese proyecto que le encargaste a manera de ir tejiendo todas estas cosas temáticas, con esa adaptación y esa flexibilización que tuvo que ir haciendo, con todos esos gadgets que tenía que utilizar. Espero que estén retomando toda la información que vimos anteriormente, porque toda ella lleva y conlleva al razonamiento lógico, a la planeación, etc. ¿Tenemos algún comentario hasta aquí? ¿Alguien me puede retroalimentación? Si estoy yo siendo capaz de explicar por qué los antecedentes anteriores tienen que ver con que ahora el razonamiento o la planeación sea bueno. Sí, Laura, comenta Carlos. Se han hecho más críticos en el conocimiento que van adquiriendo y no criticones. Hay una mayor profundidad. Sí, Carlos, tienes razón. Y todo es producto de todo esto, pues los históricos hablan de una palabra que a mí me encanta que se llama devenir, el devenir histórico, son esos hilos que van tejiendo la historia. Pues aquí hay una historia. Intelectuales a la baja, lo que no se desarrolló,
La orientación en el espacio, arriba, abajo, atrás, derecha, izquierda, ubicación espacio-temporal, ya no se mueven. Entonces, esta parte del gym, de la música, del arte que me ayudaba a esta orientación en el espacio la estoy perdiendo. La aplicación de hechos, que es una habilidad importante en el razonamiento para finalmente ver las cosas como un modelo o sistema. Y la otra cosa que no se está desarrollando bien son las analogías, es la habilidad de ver la información entre líneas, las cosas que no son obvias. Yo pienso, pero es solamente un dato que yo he pensado mucho en esto, ¿por qué los niños están perdiendo analogías? Creo que tienen demasiado andamiaje, es decir, hay demasiada gente alrededor de ellos cuidando su aprendizaje. En estos niños afortunados de sus colegios, está el papá, está la mamá, está la abuelita, están los hermanos, está el docente, está el coordinador. Te dan demasiado andamiaje, como en las construcciones, cosas que te ayudan a permanecer, que no les están dando. Laura, no te escucho, no sé si los demás están escuchando. No, no escuchamos. Fue el audio. Se perdió el audio completamente. Sí, una disculpa, ¿en dónde me quedé? ¿En qué parte me quedé? Las analogías, el andamiaje que tienen los alumnos. Ah, ok, gracias. Entonces casi no me perdí tanto. En el andamiaje estamos hablando de que yo creo que con ese andamiaje, es decir, con tanto apoyo que tienen los niños de instituciones privadas, el papá, la mamá, los hermanos, los abuelos, los docentes, los libros, todo, se está perdiendo esa capacidad de ver entre líneas. ¿En qué nos puede afectar? Principalmente en la interacción social y también en la lectura de comprensión. A la alta, habilidades emocionales maravillosas que se desarrollaron, que traíamos ahí problema con ellas, ¿eh? La gran ganadora de todos fue la propensión al cambio, es decir, la habilidad emocional de no angustiarme cuando me saco de mi estado de confort. A los niños se les sacaron de su estado de confort y desarrollaron esa propensión al cambio, es decir, ok, por aquí no se puede, entonces ¿por dónde sí? El manejo de la atención se desarrolló muchísimo en este año y medio, la habilidad de compromiso, de decir no te apures, cuentas conmigo, la toma de decisiones y la conciencia de los demás. Esa es otra de las grandes ganadoras, la conciencia de los demás. Es el estar consciente de los sentimientos, de las expresiones, de que los demás existen. Parece bien paradójico que dentro de la virtualidad hayamos ganado conciencia de los demás, pero así está siendo. Ade, tenemos un comentario. Sí, Claudia, también se han hecho más conscientes que nada será igual y que tienen que aceptar en avanzar y adaptarse con los recursos que tienen a la mano. En las condiciones en que se encuentren, tienen que aprender a desarrollar habilidades que nunca se imaginaron que podían aprender. Joana comenta, así es, la empatía. Sí, precisamente es eso, o sea, esa propensión al cambio que les dio un gran regalo. Emocionales a la baja. Joana nos dice sí es la empatía, pero la empatía casualmente está un poco a la baja. La empatía se desarrolla y se fortalece, que es motivo de otro tema, pero se desarrolla y se fortalece a través de la vista, de ver al otro, a través de la escucha empática, a través de diálogos constantes de construcción, a través de ver tus gestos y entender lo que te pasa. Y en la virtualidad esa parte pues no está tan fácil. Pero se está poniendo de pronto el micrófono. Bueno, aquí sí me escuchas, ¿verdad? Adela.
Sí, te Ya te escuchamos. escuchamos, Laura. Muy bien, gracias. Entonces, estas son la parte emocional que se está yendo. Lectura a la alta. ¿Qué habilidades de lectura desarrollaron? Fíjense que la velocidad lectora está siendo una de las ganadoras. Los chicos están leyendo más. Lo logramos. Pues no les he dado libros. Están leyendo en internet, están leyendo en sus casas. Se está logrando la velocidad lectora. Se están subiendo suficientes palabras por minuto. Se está avanzando en la recepción de la información. Es decir, leo y te puedo identificar el nombre del personaje, te puedo identificar la ciudad donde está, la hora en la que sucedió el evento. Y se ha visto también un alza en la interpretación de la información. Y a la baja, el análisis. El análisis de la lectura se está perdiendo. Puedo interpretar, pero algo está pasando en esta dinámica que no estoy analizando. Y ahí se los dejo de tarea. Alguien está analizando por mí. Algunas de las actividades que estoy haciendo como docente están provocando que no se analice tanto y que mejor se vaya a la interpretación. Se los dejo de tarea porque es una parte importante que hay que hacer. Y los grandes cambios se han visto en las preferencias de aprendizaje. Antes teníamos niños bien auditivos y ahora su preferencia de aprendizaje por obvias razones es absolutamente visual. No les hables mucho en la virtualidad, ellos quieren ver. Una preferencia de aprendizaje que yo estaba preocupada por ella en años porque los chicos modernos no querían aprender en lo individual. Todo era equipo. Pues hoy la gran ganadora es quiero aprender conmigo a través de mí. Y el equipo que bien, pero yo quiero aprender en lo individual. Y a mí me parece una gran noticia. Y lo oral y lo escrito también aquí, lo escrito fue una ganadora. Los chicos les daba flojera escribir. Ahorita es una preferencia. Ojalá que tomen esto en cuenta porque es información que creo que les va a ser muy útil en las aulas. ¿Qué bajó? ¿Qué preferencias bajaron? Lo auditivo. Lo kinestésico, por supuesto. El niño tenía una gran preferencia hace 1 año y medio a aprender haciendo. Ahorita van a llegar a aulas en donde ustedes van a tener problemas. Júntense en equipo y hagan una maqueta. A ver, construyen tal cosa. Les va a dar flojera, porque ahora quieren ver, hacerlo en individual y estar sentaditos escribiendo. Ese problema. Y el trabajo en equipo también va a la baja. ¿Qué actividades vamos a poner cuando lleguen a las aulas o si estamos en casa para que el niño no pierda el auditivo, lo kinestésico y el trabajo en equipo? Y con esto yo le doy la palabra a ustedes, si alguien quiere aportarnos cosas de la utilidad de eso que les estoy contando, sobre todo que me quede yo tranquila de decir la información anterior nos permite ir construyendo lo que nos vamos a enfrentar este año. Y en la información anterior yo categorizo a mis niños y me voy a dar el tiempo de decir, son niños que aprenden en tableta, que tienen el 90% apoyo de los padres, que prefieren trabajar en lo visual, que tienen alto seguimiento de instrucciones, que planean bien. Hagan un mapa de esos niños con esta información, con toda la información que aquí viene, porque entonces su labor académica creo que estará mejor sustentada en datos y les será más sencillo. Por eso el día de hoy agradezco mucho que estuvieran en esta plática. 124 personas nos acompañan a través de esta plataforma y muchas otras en Facebook, y a nombre de Lexium, de todo nuestro equipo, pues les damos las gracias de haber estado con nosotros. Y somos todo oídos, cuéntenos, ¿qué les queda? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué quieren comentar? Mira, comenta Leticia, muy interesante leer estos datos. A la baja sería el apego de la familia, hay dependencia. Gemma comenta, creo que uno de los aspectos más afectados es la administración de sus tiempos. Muchos niños se distraen jugando fácilmente y por mucho tiempo jugando en línea. Sí, es cierto. También en la incertidumbre de cómo será este ciclo escolar, lo rescatable es el desarrollo de las habilidades de todo el equipo educativo. Esta información nos da pauta para acciones efectivas.
Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, Ale Oliveros, ¿nos sigues comentando, Ade? Antes nos quedan unos minutitos. Sí, dice, como esta información se relaciona mucho con el webinar anterior acerca de las generaciones y cómo nos relacionamos, entre unas y otras. Estos datos nos ayudan a encontrar las mejores acciones para llevar a cabo. Guillermo comenta, el reinicio de la educación a distancia o en línea debe esperanzar a nuestros alumnos y maestros. Dar las gracias y me quedo con el impacto de nuestra labor como parte de un todo a nivel universal, mundial. Como y parte Jenny, de un... Jenny, ya el tiempo se nos acabó y yo también me quedo, sobre todo con este comentario de Jenny, que somos parte de un todo, no perdamos de vista nuestra pequeña labor, es un eslabón dentro de la cadena de educar a esos 154 millones de jóvenes que están en nuestras manos. Y gracias también por poner sus caras aquí, que los estoy viendo, que esa es otra de las cosas que se está perdiendo en la virtualidad. Hasta el año pasado todos poníamos nuestra foto y nos veíamos, y no es posible que seamos empáticos, que seamos conscientes de los demás, ni nada, si ya nada más vemos un hombre en la pantalla. Entonces creo yo que es otra de las cosas, si no volvemos a las aulas, exijan a sus alumnos verlos, porque a través de la pantalla también nos reconocemos y conocemos unos a otros. Bueno, en nombre del equipo de Lexium les damos las gracias. Un gusto, vi muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos, y a los demás, Laura Elizondo Williams, desde Lexium los saludamos. Yo soy socia directora de innovación de Lexium, y aquí está todo nuestro equipo de Lexium acompañándonos. Deseamos un excelente año y nos vemos en el siguiente webinar. Que Dios los bendiga y hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, bye. Gracias. Muchas gracias.